fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal. Desde que voy junto a ti, la tierra que yo piso es como espuma. Desde que voy junto a ti, la noche más oscura tiene luz, y siento que la vida no es tan dura, si todo en realidad me lo das tú. Y siento que la vida no es tan dura, si todo en realidad me lo das tú. Andando de tu mano, qué fácil es la vida. Andando de tu mano, el mundo es ideal. Andando de tu mano, qué fácil es la vida. Andando de tu mano, el mundo es ideal, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, de manera especial, haciendo un paréntesis en nuestra labor pues, de evangelización desde Abrazando Nuestra Fe, estamos cediendo el espacio que habitualmente los miércoles realizamos desde nuestro grupo de WhatsApp en la serie A la Luz de Su Palabra, para vivir hoy miércoles de ceniza, 2 de marzo del año 2022, este momento de oración y reflexión que bueno, en la publicidad que hicimos pues está vinculado a orar por la paz. Vamos a tener un ratico no mayor a 1 hora, posiblemente un poco menos, donde vamos a primero a interiorizar algunos aspectos importantes con relación a la paz, porque ciertamente en el momento que hago pues esta transmisión, que ya después quedará grabada en nuestra cuenta de Instagram y en nuestro canal de YouTube, Abrazando Nuestra Fe, el mundo está en guerra. Tenemos no solamente la guerra que ha hecho más ruido, pues porque es un continente que ya ha vivido 2 guerras mundiales, y de lo último que uno esperaría es que hubiese otra guerra de magnitud tan grande, que es la guerra de Rusia con Ucrania, aunque más se perfila, más que una guerra, es como una invasión y una defensa, ¿no? Pero bueno, como dice el refrán, el ser humano es el único animal que se puede dar más de 2 veces con la misma piedra. Pareciera que a medida que pasan las generaciones, pues los aprendizajes como que se desvanecen y quedan abiertas las posibilidades de volver a cometer los mismos errores. Por eso nuestra reflexión de hoy pareciera que de por sí lo que estamos viendo ahorita en pantalla no es muy atractivo, porque afirmar que no somos buenos es un pensamiento que además no es mío, es algo que le he escuchado que muchos santos predicaban desde la aceptación de su humanidad y desde la humildad que implica saber que necesitamos de Dios y que solamente Dios es bueno. Santa Teresa de Jesús lo decía y lo dice en sus moradas, y creo que también en el libro de la vida hacía mención a que efectivamente las cosas buenas que puedan haber en nosotros son de Dios, no son propias. Santa Catalina de Siena, de los dominicos, era un poco más radical en esta afirmación. Santa Catalina de Siena decía que nosotros éramos malos, pero con pecado. O sea, en cierta forma, mejor dicho, lo que decía Santa Catalina era: somos nada con pecado. Eso quiere decir que en esencia tenemos que aprender desde las bases iniciales de nuestra propia humanidad, y el tiempo de Cuaresma nos invita a eso, a reconocer nuestros errores. Si no partimos del hecho de que somos pecadores, de que nos equivocamos, de que a veces nos puede ganar
el orgullo, la soberbia, la rabia, la sed de venganza. Si no partimos de esa realidad, de ahí en adelante lo que vamos a estar constantemente es justificando nuestros errores y acondicionando nuestra vida cada vez caminando más hacia nuestro fin en esta vida. Vamos a estar justificando siempre nuestros errores y no vamos a poder crecer espiritualmente. El mismo Cristo, y es parte de este título que vemos en esta presentación, el mismo título en el Evangelio, el mismo Cristo en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 18, tras un diálogo que tenía con los fariseos y los saduceos de la época, que constantemente lo abordaban para ponerlo a prueba. Le llegan a decir maestro bueno, y Jesucristo les dice: ¿por qué me llaman bueno? Y aquí viene la frase: nadie es bueno sino solo Dios. En este perfil es donde vamos entonces a introducirnos en este camino cuaresmal, y vamos a también ofrecerlo por la paz del mundo. Y vamos a comenzar con un salmo que tiene una historia muy hermosa, que no la voy a contar completa porque me abordaría mucho tiempo, y además porque el propósito de este momento de oración con nuestro Señor, que ya lo vamos a traducir también en verlo sacramentalmente en una transmisión en vivo que hemos encontrado por YouTube desde una iglesia en Polonia, si no me equivoco, que además tiene un papel muy protagónico en esto de la paz, porque justamente hace frontera con Ucrania. Hoy vamos a centrarnos en otro pasaje que ya vamos a llegar a él, pero este salmo es el Salmo 51, entre paréntesis 50, que lo compuso David luego de haber cometido una secuencia de pecados. La historia de David, por ejemplo, con la esposa de Urías, Betsabé, la mujer de Urías, que además él lo manda a matar en la guerra o a exponer en la guerra para luego cometer un pecado de adulterio con ella. Y luego, después que ella sale embarazada, pues entonces justificar aquel embarazo, y se metió por un camino de pecados y de intrigas que al final terminó en la muerte de Urías. Y la visita del profeta Natán, que tiene un papel protagónico en la conversión de David, porque le hace ver el horror de su pecado y cómo a veces la codicia, aun cuando tenemos muchas cosas, siempre como que ambicionamos tener lo que no nos pertenece. Y esto parte un poquito de también saber controlar nuestros deseos, saber controlar nuestras miradas, nuestros propósitos, y en esencia pues tratar de que nuestra única riqueza en la vida sea Dios. En este salmo David dirá cosas muy hermosas, muy elocuentes. Primero, luego de que él se da cuenta del pecado que comete, lo cual le hace un rey grande, porque hay reyes y gobernantes que no se les puede decir nada porque ellos son perfectos y nadie los puede cuestionar, nadie les puede contradecir. Natán le dijo la verdad a David en su cara, y David reconoce su error y exclama con este salmo, un salmo de arrepentimiento muy bonito, que dice así: ten piedad de mí, oh Dios, en tu bondad, por tu gran corazón, borra mi falta, que mi alma quede limpia de malicia, purifícame de mi pecado. Pero más adelante viene quizás la parte más importante, que es lo que David reconoce. Dice: pues mi falta yo bien la conozco, y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé, lo que es malo a tus ojos yo lo hice. Por eso en tu sentencia eres justo, no hay reproche en el juicio de tus labios. Tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Mas tú quieres rectitud de corazón, y me enseñas en secreto lo que es sabido. Rocíame con agua y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Haz que sienta otra vez júbilo y gozo, y que bailen los huesos que moliste. Aparta tu semblante de mis faltas, borra de mí todo rastro de malicia. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, renuévame en mi interior un espíritu firme. Todo esto encaja perfectamente en el propósito de la Cuaresma: reconocer el mal, implorar la misericordia de Dios, y a partir de allí poder iniciar un camino cuaresmal que además nos haga ya perdurar en el tiempo con una mirada de crecimiento espiritual. Hoy tuve la oportunidad de estar en 2 misas de cenizas, pero hago mención a la primera.
donde el Padre nos decía, o sea, lo voy a traducir, pues lo voy a parafrasear: ¿cuántas cuaresmas hemos vivido y ha sido más de lo mismo? O sea, la ceniza, vivir la vida como nos da la gana, luego seguimos otra vez dándonos golpes de pecho en Semana Santa, después otra vez vivimos como nos da la gana, y pareciera que estamos en un bucle o en un círculo vicioso donde no terminamos de salir y evolucionar, crecer espiritualmente. Luego David, para terminar, dice: no me rechaces lejos de tu rostro, ni me retires tu Espíritu Santo, dame tu salvación que regocija, y que un espíritu noble me dé fuerza. Mostraré tu camino a los que pecan. Esto también es importante. El que se arrepiente luego muestra a otros el camino del arrepentimiento. Esto es fundamental, porque si nosotros solamente nos centramos en una fe individual, pero no enseñamos a los demás, y es parte del propósito de este encuentro, que también otros tienen que buscar el camino a superar cadenas de pecado, de vicios, y sobre todo lo que vamos a ver más adelante, los tipos de guerra que podemos estar ahorita confrontando en nuestras vidas, pues no vamos a lograr nada, ni nos vamos a salvar nosotros, ni vamos a ayudar a la salvación de los demás. Dice David: mostraré tu camino a los que pecan, a ti volverán los descarriados. Líbrame, oh Dios, de la deuda de sangre, Dios de mi salvación, y aclamará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y cantará mi boca tu alabanza. Esta frase, Señor, abre mis labios, y cantará mi boca tu alabanza, es parte de la liturgia de las horas. Es una oración, es un salmo que se usa mucho, si no me equivoco, en las laudes, para invocar a Dios esto, que nuestras palabras del día sean palabras edificantes, que nosotros podamos construir y no destruir en otros. Favorece a Sion en tu bondad, reedifica las murallas de Jerusalén. Entonces te gustarán los sacrificios, ofrendas y holocaustos que te den, y entonces ofrecerán sobre tu altar novillos. Leído el Salmo, vamos entonces a profundizar un poquito en nuestra idea central de hoy. Nuestra idea central de hoy quizás cuesta un poquito leerla desde la pantalla, dependiendo de cómo se estén conectando, pero yo voy a leerla. Es una historia que además es una parábola muy hermosa, que representa en los dos extremos cómo se puede vivir la fe desde una autopercepción, y cómo esa autopercepción puede llevarnos a conceptos muy equivocados, o a diferencia de otros puede mantenernos con los cables tierra con los pies sobre la tierra, mejor dicho, y a su vez reconociendo la necesidad que tiene nuestro espíritu, nuestra alma, de vivir en una conexión constante con Dios. Jesucristo se tuvo que codear por mucho tiempo, me refiero a su tiempo de misión, de peregrinar. No solamente era encontrarse con los pobres, los afligidos, las personas que vivían en condiciones terriblemente de desprecio social, leprosos, prostitutas, publicanos. Era parte del target que Cristo, que seguía a Jesús, porque además veían en él una mirada más que de condena, porque sí, es el Dios que juzga y que te invita a salir del pecado, pero sobre todo una mirada de acogida y de amor y de perdón. Pero también Cristo tuvo que codearse con los que se sentían buenos, y esos eran los fariseos, los saduceos, los escribas, diríamos hasta los mismos reyes, soldados, gente que dentro de lo que hacía se sentían que además tenían el poder y la autoridad para condenar y para juzgar a personas. Por eso esta parábola, que es la parábola del fariseo y el publicano, es la que queremos impulsar desde el ministerio este día, este miércoles de ceniza, para poder centrarnos un poquito y ubicarnos con honestidad donde estamos ahorita centrados. Dice el texto que dos hombres subieron al templo a orar. Uno de ellos era un fariseo y el otro era un publicano. El fariseo se puso de pie y oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros o como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy a la 10ª parte de todas mis entradas. Hasta allí hago un corte, porque este tipo de oración uno la lee y uno dice: oye, pero ese tipo era un arrogante, un prepotente. Pero es que créanme que la gran mayoría de nosotros, y me incluyo, oramos así. Voy a poner en síntesis algunos ejemplos. Cuando una persona
muere, todas las personas que mueren, automáticamente el consuelo que le damos al familiar es que la persona está en el cielo. Entonces uno traduce que todo el que muere es bueno. Pero además hay personas que viven en este mundo y por ejemplo tienen su familia, pero además practican el adulterio, la infidelidad, o son agresivos, o roban. Pero dentro de ese matiz, de ese cuadro, justifican sus vidas por otras cosas. Entonces, por ejemplo, yo robo, pero yo ayudo a las personas que necesitan dinero. Yo sí soy infiel, pero en mi casa no falta nada. Son cosas que yo he escuchado. Son cosas, no estoy hablando de cosas que yo no haya oído. Practican, como digo, la corrupción, pero también se justifican diciendo, si no lo robo yo, pues otro lo va a robar, es preferible que lo robe yo que lo tenga otro. Y además pareciera que también es una forma de orarle a Dios con el condicionante. O sea, yo creo en ti, tú tienes que responderme. Yo creo en ti, tú tienes que reconocerme lo que yo hago. En la segunda misa que escuchaba justamente el padre de la iglesia redentorista del santuario de la Coromoto, el padre Miguel Ángel, que fue el que ofició, él decía que a veces nosotros nos enfocamos tanto en que nos reconozcan las cosas, que nos descolocamos cuando no lo hacen. Dice, mira, nosotros tenemos que hacer las cosas porque nos toca hacerlas bien. Y además nos queda en nuestra conciencia que las hicimos bien. Si nos las reconocen, chévere, y si no, también. Pero no condicionemos como un pase de factura de que todo lo que hacemos tenemos que recibir un reconocimiento, porque de hecho la vida no es así. Bajo la otra línea está también el aspecto comparativo. Yo por lo menos hoy que fui a la misa, la iglesia estaba, como dice uno coloquialmente, atestada de gente. Con todo el tema del COVID, hicieron su mejor esfuerzo porque la gente estuviera separada, distanciada, pero de verdad que fue un momento inevitable. O sea, eso se llenó de gente por todos lados. Sí, la gente con sus tapabocas, algunos sí, otros no. Pero había muchísimas personas en la iglesia. Y uno a veces que es regularmente, yo quizás no entro del grupo de los tan regulares por tema pandemia, pero sí soy de los que con mi familia pues vamos a misa todos los domingos, o si no hemos podido ir pues la hemos escuchado. Una vez es como que se incomoda ver tanta gente que nunca ve en la iglesia. Dice, bueno, pero ¿qué hace esta gente aquí? Esta gente lo que viene es por la ceniza, igualmente va a pasar en la misa del sábado en la misa de Pascua de Resurrección, en la vigilia pascual, mejor dicho, donde se bendice el agua. Vamos a ver muchísima gente que nunca va a la iglesia, pero va esos días a buscar los sacramentales. Cuando uno ve eso, uno se molesta. Por lo menos a mí me pasa, hablo por mí. O sea, porque uno se incomoda, concha, hasta no tienes donde sentarte, el calor te sofoca. Y es un poquito, por eso les digo, no nos sorprendamos tanto con la lectura del fariseo, porque eso que él dice, no soy como ese publicano que está allí, es lo mismo que a veces expresamos cuando nos molestamos porque vemos a personas que están ocupando puestos en nuestras iglesias que nunca van, y además que no se saben comportar, que andan con los teléfonos encendidos, que andan hablando entre ellos, etcétera, etcétera. Toda esa mirada que además nos hace ser como unos radares dentro de los templos, viendo lo que falta, lo que no falta, quién comulga, quién no comulga, quién habla, quién no habla, quién sí vino, quién no vino, que aquella vino con otro marido, pero hace un mes tenía otro novio. Todo ese criterio, Cristo lo contrapone, lo contrasta con la figura del publicano. ¿Qué dice el publicano? El publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, ten piedad de mí que soy un pecador. Cuando Cristo termina de esta descripción superflua de este ser humano, que además ni siquiera determina qué tipo de pecados era, de dónde venía, cuál era su condición de vida, solamente era un hombre que estaba de rodillas, sentado de último, con la cabeza gacha y además pidiendo perdón porque se sabía pecador. Cristo dice esta frase súper contundente. Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no, porque el que se hace grande será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En el plano de la importancia de prepararnos bien para el recorrido que implica entrar en el desierto, que es la mejor gráfica que uno tiene de la Cuaresma, entrar en el desierto es profundizar
en las verdades de nuestra alma, de nuestra interioridad. Justamente el punto fundamental aquí es ser sinceros con Dios. No con la transmisión, no con nuestro entorno. La Cuaresma es un tiempo de Dios conmigo, o sea, Dios y yo. Sí, al servicio, en clave de amor, en clave de ayudar al prójimo, de dar limosna, de orar en comunidad, sí. Pero la Cuaresma es un estado de mi persona, de ser yo con Dios. Por eso vamos en este momento, vamos a prepararnos, vamos ahora a preparar nuestra mente y nuestro corazón para ver a Jesús sacramentado. Las redes sociales hoy, que se usan para tantas cosas, nos permiten este tipo de conexiones para poder depositar en Jesús nuestro anhelo de paz. Y para poder pedir la paz tenemos que también reconocer, identificar quiénes son las personas, los pensamientos, los hechos sociales, políticos, culturales, económicos que nos están robando la paz. Por eso es que hablamos de aportes, pedir perdón por nuestros aportes. Fíjense, aquí vamos a quitarnos un poquito la victimización. Es que yo soy víctima, no, yo quiero que nosotros nos veamos ahorita como agresores y que nos visualicemos un poquito qué contribuciones estamos haciendo nosotros actualmente para llevar guerra individual, familiar, vecinal o hasta social. Entonces, con el permiso, voy a buscar ahorita la parte donde tengo aquí a Jesús sacramentado. Aquí, como les decía, una transmisión en directo. Y además una imagen muy hermosa porque es María Santísima, es un sagrario que tiene a Jesús en el corazón de María. Y aquí entonces cambio el diálogo y voy a entrar en diálogo con Dios. Amado Jesús, primero darte las gracias por permitirnos tener este encuentro en la distancia, ya al parecer dando pasos importantes para ir superando la pandemia. Pareciera que estamos en el punto de inflexión y ya hacia una curva de descenso, esperando y clamándote que ya todo este tema de las variables pues y las mutaciones de este virus puedan ya ir siendo arropadas desde el punto de vista médico y científico, y también por las personas que actualmente están batallando contra esta enfermedad, para que también puedan superarla progresivamente desde aquellos recursos naturales que tú nos has dado, nuestros glóbulos blancos, nuestro sistema biológico, y también con los aportes que desde la ciencia se consigue desde la medicina. Pero hoy Jesús, además nos encanta tener a María también presente y tener también al Padre, al Espíritu Santo, al todo el cielo invocado y convocado, a los ángeles, a los santos, y pidiendo también por las almas del purgatorio. Hoy queremos pedirte por la paz. El Papa Francisco nos ha pedido en este miércoles de ceniza especialmente unos momentos de oración por la paz, pero también nos ha pedido un compromiso más sincero de eso que era llamado la iglesia sinodal, una iglesia que camina en comunidad y lo hace a nivel de consagrados y de laicos, todos remando, y esto es importante, bajo un mismo sentido. Yo siento que la paz, Jesús, la voy a hablar en un contexto muy general, tiene muchos momentos. Nadie llega quizás a la paz, a la guerra física, como lo que está pasando ahorita, impulsado, hay que decirlo, desde Rusia, pero más allá de los elementos políticos que puedan haber. Ahorita vamos a ver un cuadro mundial, una imagen que preparé, que conseguí en internet, de las zonas del mundo que están conflictuadas actualmente, donde se dice que más del 90% o quizás más del 80% de los conflictos bélicos que hay en el mundo actualmente están focalizados en África y Asia. Entonces también queremos pedirte mucho por este continente, por esta zona. Pero bueno, el punto fundamental, Jesús, es que queremos primero pedirte que interioricemos cuáles son nuestros factores de paz, de guerra interior, nuestros pensamientos, quiénes o qué pensamientos, qué personas están atacando nuestra paz, se están robando nuestra paz. Y en ese sentido, en esa línea, yo quiero ahorita orar y colocar ante tu presencia. Yo lo hago con los míos, no los voy a nombrar, pero sí tengo personas que me quitan la paz y quiero orarte por ellas.
por su conversión y también para que yo pueda ver en ellos algunos aspectos positivos a destacar que me puedan reconciliar internamente con mi paz. Luego está la paz familiar. A veces siento que dentro de mis propias actitudes de encerrarme, de molestarme, de traer el trabajo a mi casa, de traerme los problemas. Yo tengo un hijo que va a cumplir ya 5 años este mes y que es una bendición que tú me has dado a mi vida junto con mi esposa. A veces siento que yo, y lo reconozco públicamente, he sido un factor de no paz en mi hogar. No a nivel agresivo, ya cada quien reflexionará y ojalá que las personas que son de golpear, de agredir físicamente, pues también puedan verte, Jesús, y ya romper esas cadenas de la ira y de la violencia que no lleva absolutamente a nada, que además maltrata a seres que ama. Eso no tiene sentido. Pero sí pedirte que podamos ir encontrando en ti la tranquilidad y la serenidad, que aunque nuestros cuerpos estén cansados, enfermos, fatigados, adoloridos, que internamente podamos tener esa paz que han tenido tantos santos y mártires a lo largo de la historia cristiana. Hombres que han sufrido, pero además que han llevado un sufrimiento en paz. Y quizás ahorita me viene a la mente pues el primer mártir, San Esteban, por ejemplo, que además fue un hombre que murió a pedradas y moría bendiciendo, moría perdonando, y previo a él pues tú mismo, que desde la cruz y desde el sufrimiento sabías decirle a las personas, a tu Padre, al Padre que nos ama a todos, perdónales porque no saben lo que hacen. Ya llegando un poquito al plano más global, que puede ser un vecindario, las personas que por ejemplo practican la delincuencia, que roban, que hacen daño a otras personas, también las coloco ante tu presencia, porque también son personas que perturban la paz y nos hacen vivir en una guerra emocional. Porque una persona que por ejemplo mata a otra, una persona que roba a otra, que le quita un bien, que golpea, que maltrata, que le hace un daño a otra persona, obviamente se convierte en un agresor y genera en el agredido una profunda sensación y deseo de venganza, de querer acabar con aquel que le hizo mal. Tú sales al paso a esto y además nos enseñas, nos educas que si nos golpean la mejilla derecha, pues demos la izquierda. No en el ámbito del masoquismo, sino de no responder en la misma línea de cómo somos agredidos. Y eso también es una gran enseñanza que este humilde servidor pues también te coloca ante tu presencia eucarística aquí a distancia desde Venezuela, para que podamos tener esos niveles de virtud y de confianza en ti. Yo quiero pedirte mucho por la iglesia, porque la iglesia católica, la iglesia que tú fundaste, la iglesia que cimentaste o que colocaste tu cimiento en los apóstoles y en Pedro principalmente, a quien le entregaste las llaves y la autoridad en lo que hoy reconocemos como la figura papal, tiene grandes desafíos para estos tiempos que vivimos. Me preocupa profundamente la entrada en la relativización de la verdad, en el relajo, en donde ya la cruz quede pegada en las paredes porque ya no la queremos cargar en nuestros hombros, porque queremos hacer una fe motivacional, una fe de coaching y de gente que te diga que vamos a prosperar siendo cristianos, y eso no es, en lo que yo entiendo, eso no es lo que tú nos decías. Tú nos decías que deberíamos luchar desde la evangelización y estar preparados para ser perseguidos, para ser humillados, para en algunos casos pues ser asesinados, en algunos casos ser maltratados, lo que hoy llaman en resumen como el bullying. Pero yo siento que en esencia lo que tú nos estás pidiendo, Señor, es reencontrarnos con tu verdad. En estos días tuve la oportunidad, Jesús, de vivir un encuentro muy bonito con unas hermanas para las cuales trabajo, las hermanas teresianas del fundador de la obra San Enrique de Ossó. Y hay una frase que ellas tienen, bueno, varias frases, pero una de las frases más emblemáticas es todo por Jesús. Y dentro de la misión y la visión es defender los intereses de Cristo.
Eso lo aplaudo porque además me parece que es muy claro, dice mucho de lo que es el sentido de una misión apostólica, pero lo importante es que previo al saber que todo es por ti y previo al querer defender todos tus intereses está el hecho principal de que tenemos que conocer, escucharte y querer qué es lo que tú nos pides para estos tiempos. Como padres, por ejemplo, mi gran responsabilidad como papá, como hombre, y con mi esposa, que es mujer, que es su mamá, es la formación de mi hijo. Adolfo Hitler, Stalin, Franco, Mussolini, figuras que quedaron para la vergüenza del siglo XX por los grandes, Mao Zedong, y los nombro. No sé dónde están sus almas, y la entrego a tu misericordia, a tu justicia, sin desearles ningún mal. Pero hoy tenemos Estados Unidos, tenemos a Rusia con Vladimir Putin, tenemos a Zelensky, el presidente de Ucrania, tenemos a los grupos étnicos en Nigeria, los grupos terroristas, o sea, personas que se están transformando, construyendo una maldad sistemática, a veces hasta irracional, incomprensible para estos tiempos. Pero también es verdad, y yo que me he puesto a escuchar noticieros, Señor, que cuando nosotros escuchamos a las víctimas, a los desplazados, a los que están siendo invadidos o atacados, a veces no vemos el clamor de que pidan tu intervención, por lo menos no a nivel de medios. Ucrania tiene en Kiev, por ejemplo, en lo que se conoce como la Plaza de la Independencia, una imagen hermosísima de un San Miguel Arcángel, que es símbolo de libertad, de quien como Dios, del que se enfrentó al demonio, del que rompe cadenas. Y creo que es bonito pues acordarnos de que tú estás allí, que nos quieres acompañar, que quieres luchar nuestras batallas espirituales, y que la misión es clara. Si no vencemos el pecado, no vamos a destruir la maldad en el mundo, las guerras, las ambiciones, y vamos a seguir caminando entre el autoritarismo, el comunismo, lo que nuestra Madre del Cielo decía en Fátima: los errores de Rusia se expanderán por el mundo si Rusia no es consagrado a mi corazón inmaculado. Hasta donde entiendo, Señor, esto no se hizo o no se hizo en los tiempos pedidos. Pero también está el otro extremo del hedonismo, el capitalismo, el consumismo, y pareciera que estamos en estos dos extremos y ninguno de los extremos nos va a llevar a ti. Por eso ya inclino pues el final de este momento contigo, pidiéndote mucho, primero por mi familia, por mis amigos, por quienes escuchen esto en directo, en diferido, por mis amigos que están dentro y fuera de Venezuela, por mis compañeros de trabajo, por mis vecinos, por mi comunidad, por mi país Venezuela y por la paz del mundo. Y entrego, y cada uno puede hacer su aporte cuando escuche esto. Entrego mi cansancio, mi trabajo, mis días de desvelo, lo entrego como sacrificio, como ofrenda, para que pueda acompañarte en ese llevar la cruz. A mí en estos días se me ocurrió una frase que me pareció muy bonita. Te la agradezco porque las cosas buenas vienen de ti. Que cuando tú llevabas la cruz, tú tuviste un cirineo que te ayudó a llevarla. Hoy nosotros nos toca llevar la cruz que tú nos das, que la aceptamos además gustosamente, pero además tú te ofreces como nuestro cirineo para ayudarnos a llevarla. O sea, tú no nos dejas solo con la cruz. Entonces, Jesús, cambio ahorita un poquito la imagen, con tu permiso, para continuar presentando las zonas o los países que quisiéramos entregar en oración, y los voy a nombrar. Fíjense que paradójicamente aquí no está mi país Venezuela, pero es parte de los conflictos bélicos que se están dando en el mundo, bien sea por temas políticos, golpes de Estado, corrupción. Venezuela encabeza muchas de estas cosas, pero bueno, aparece Nicaragua, Centroamérica, aparece Cuba también como isla del Caribe, Centroamérica, Colombia en Sudamérica. Ya después tenemos Argelia, Sahara, Mali, Guinea, Níger, Chad, Libia, Sudán, Etiopía, Yemen, Israel y Palestina, un conflicto de décadas, Afganistán, Myanmar, Siria, Líbano y el más reciente, el de Ucrania. Por eso, todas estas naciones y sus poblaciones, pero además también colocar a Rusia, porque aquí están quizás los agredidos o los que viven en conflicto, pero también a los posibles agresores.
Cuando tenemos a Rusia con más de 6.000 ojivas nucleares, Estados Unidos con 5.900, cuando te asoman en los medios que es posible, que hay países que tienen en su tierra la posibilidad de acabar con la vida humana, porque es así, porque una ojiva nuclear puede acabar con una ciudad entera, y además las consecuencias que esto puede derivar, las tristezas que personas que estén muriendo, ahorita en este momento, mientras estamos en este momento de oración, hay personas que están muriendo y esposas que se están quedando sin esposos, niños sin sus padres, porque están luchando guerras absurdas, además, que uno no termina de entender. De repente sí tienen un sentido político, pero uno no le consigue, pues, en pleno siglo XXI, que esto tenga una razón de ser lógica. Fíjense que en esta imagen que conseguí, que es del año pasado, aparece Ucrania como en verde y decía guerras probables en el futuro, pues ya no es una probabilidad. Hoy, marzo del año 2022, tristemente es un hecho. Entonces, vamos a iniciar nuestros 40 días de interiorización en este desierto. Vamos a atrevernos a caminar como nos pide la iglesia. Vamos a hacer de verdad rutinas de oración, vamos a hacer lectura de la Biblia, vamos a procurar entrar en el conocimiento de Dios, qué nos tiene que decir. Vamos a quitarle un poquito quizás la mirada tanto a la moda, a las películas, a las series, que a mí me encanta ver películas, pero vamos también a dedicarle un espacio a Dios. Yo mismo lo digo como un compromiso pendiente. Este tipo de actividades las podemos hacer cualquiera, no importa si nos siguen, si no nos siguen, si nos conectan en vivo, si nos ven 2 personas después nada más. El solo hecho de estar aquí sentado en mi casa con mi familia, orando y hablándole a Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador, Rey de Reyes, Señor de Señores, sacramentalmente presencia real y viva, que se hace alimento para nuestra vida, nuestra alma, ya es para mí una gran ganancia, porque nos dice el Señor que donde estén 2 o más reunidos en su nombre, ahí estará el presente. Yo siempre, para jugar a la viveza venezolana, le digo a mi ángel de la guarda: acompáñame para que seamos 2. Cuando yo esté en teoría solo, nunca estamos solos. Yo creo que Cristo, cuando afirmó esto, nos hacía ver donde estén 2 o más reunidos, es decir, lo mínimo que siempre vamos a estar somos 2, porque vas a ser tú y tu ángel de la guarda. Pero estamos llamados a orar en comunidad, pedir mucho por nuestros consagrados, por nuestros sacerdotes, y agradecerles. Especialmente también estoy muy agradecido, así como con los médicos que han dado tanto por superar el tema del COVID, pues también agradecerle a los sacerdotes, que a veces veo sus agendas y en estos tiempos de cuaresma más, y están confesando, dando misa, visitando enfermos. De verdad que me quito el sombrero. Sacerdotes y religiosas que hacen esto, y ahora con la figura de los ministros eucarísticos, los laicos también dando un paso importante hacia la iglesia, vamos a caminar hacia adentro, porque sin duda esta cuaresma del año 2022, no sabemos si es la última de muchos, pero puede ser un punto de inflexión y de profundización hacia el encuentro con nuestro Señor. Bueno, bendecido tiempo de cuaresma, agradeciendo a las personas que se permitan escuchar esto, parcial o totalmente, y que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.